Sí. Vamos a hablar de nuestro próximo trabajo, que es para el 13 de noviembre. Recordar que el 13 de noviembre cae martes. Significa que se presenta no, el 13 de noviembre cae viernes, ¿sí? Bueno, eso es la actividad número 3, es un caso clínico, ¿verdad? Entonces, el objetivo del taller es describir, evaluar a partir del desarrollo de la creatividad la realización de una historia clínica, caso clínico, donde se describan y se evidencien los siguientes ítems. Identificación, ya sabemos que la identificación es donde se coloca el nombre del paciente, la edad, el sexo, si es posible la orientación sexual, la EPS, el número de historia, que es la identificación, colegio, nombre del acompañante o cualquier otros datos relevantes que se pueden colocar en identificación. En el motivo de consulta, recuerden que el motivo de consulta es la queja subjetiva del paciente y se debe colocar entre comillas. Por ejemplo, cuando son los niños se coloca el motivo de consulta de la madre. Por ejemplo, madre refiere, abro comillas, mi hijo es muy inquieto, mi hijo se porta mal, no presta atención a nada. Ese es el motivo de consulta, la queja subjetiva del paciente. Por ejemplo, si fuera una persona adulta, por ejemplo, doctor, yo vengo a consulta porque tengo problemas de migraña, tengo problemas de memoria y no me siento bien. Eso es, no tiene que ser largo el motivo de consulta, máximo 3 párrafos, 3 renglones. ¿Por qué es importante el motivo de consulta? Porque el motivo de consulta, porque el motivo de consulta denota la claridad de lo que tiene el paciente, es decir, el paciente es nosognósico o anosognósico del problema que está viviendo. Esa es la importancia. Si, por ejemplo, un paciente con una hemiplegia o una hemiparesia del lado derecho puede decir, doctora, es que yo vengo porque me mandaron de la IPS, pero yo no tengo nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el motivo de consulta? Como es la queja subjetiva del paciente, lógicamente esto me está orientando enseguida a la siguiente pregunta, que es la enfermedad actual, donde yo voy a profundizar esa queja subjetiva del paciente. Por ejemplo, si la madre me está diciendo que el chico no presta atención, que se distrae con facilidad, entonces yo comienzo a preguntarle a la mamá, ¿desde cuándo comenzaron? Cuéntame cuál es, perdón, ¿desde cuándo comenzó? No, coméntame cuál es la dificultad que tiene hoy el chico en el colegio, de eso que me contaste. No, que va aprendiendo matemática, aprendiendo religión, español, no se concentra en clase, se sale de las clases, además, busca cualquier excusa para ir al baño, llamar la atención de los compañeros. ¿Desde cuándo empezó eso? No empezó de los 4 años, entonces se coloca ahí que empezó de los 4 años las fallas atencionales. Todo lo que es la enfermedad actual, ahí sí se va a colocar usted. Por ejemplo, si hay problemas de memoria, no, de que me accidenté, estoy así, se olvidan las llaves, la cocina, no puedo dejar nada en la estufa porque se me puede quemar y puedo incendiar la casa. O sea, todo lo que es la enfermedad actual, todo lo que está viviendo el paciente en la actualidad y desde cuándo comenzó. Los antecedentes médicos personales. Vamos a encontrar aquí los antecedentes médicos prenatales, es decir, todo lo que pasó antes del embarazo, ¿sí? Es decir, ni siquiera del embarazo, sino durante el embarazo también, durante el embarazo y antes, porque se tiene en cuenta si la chica a qué mes entró a control médico, si fue un embarazo deseado o no deseado, ¿sí? Si tuvo ingesta de alcohol u otra sustancia, todo eso se debe especificar allí. Por ejemplo, si la chica tuvo problemas de hipertensión, ¿no? Todo eso se debe notificar. Los antecedentes perinatales que hacen referencia al conjunto de todo lo que pasa después y antes del nacimiento del chico. Es decir,
si hubieron complicaciones durante el embarazo, si hubo preeclampsia, si hubo otro factor, ¿no? Que el niño nació con el perímetro cefálico más pequeño, si el chico nació con un peso de 1800, que está por debajo del promedio, que son 2000 o 2500, todas esas cosas se deben anotar ahí. Si había desnutrición o cualquier otro elemento, ¿no? Si el niño nació moradito, que es hipoxia neonatal o hay anoxia, si hay hiperbilirrubinemia, ¿sí? Que el niño, o hay ictericia, que el niño nació amarillito, todas las complicaciones que hay, si el niño lloró cuando nació, si no lloró, si necesitó reanimación artificial, si se quedó en incubadora, ¿no? Por 6 días, por 4 días, todo lo que puedan colocar allí en los antecedentes postnatales, lógicamente es lo que el niño nace, no llega al mundo. Entonces, que cuando comenzó a caminar, que se supone que el niño debe caminar al año y 2 meses, que cuando comenzó a hablar, ¿no? Demoró más que lo habitual, sí, que si gateó, no rodó, todas esas cosas, si hizo acomodaciones, las habilidades protectivas, que son utilizar las manos cuando apareció, todo eso se debe notificar, básicamente. Esos son los antecedentes. Y en los antecedentes también, en esa parte postnatales, por ejemplo, si sufre algún politraumatismo craneoencefálico, y a partir de allí se generaron algunas complicaciones. No, doctor, mire, es que él cuando estaba pequeño le cayó una teja encima, y entonces a partir de ese momento el niño ya retrocedió en el lenguaje, tuvo una involución. Entonces yo creo que tiene problemas cognitivos. Todo eso se coloca allí. Luego vienen los antecedentes médicos familiares, que la diferencia de los antecedentes médicos familiares radica en que en este apartado se va a tener en cuenta es la familia, ¿no? Los antecedentes de la familia. Me gusta mucho el genograma porque el genograma, aunque también está el familiograma, solo que en el genograma se indaga, y es lo que debe hacer uno también en los antecedentes, no como el genograma, lógicamente, pero sí en cuanto sé que se indaga por lo menos 3 generaciones de ese paciente, ¿no? Cuénteme, mamá, en su casa había tenido personas con dificultades de aprendizaje. ¿Tuvo algún tío, no importa si es lejano, que perdió el año, que usted cree que él no pudo avanzar, que no le gustaba el estudio, que era apático, que tenía este mismo comportamiento? No le va a decir, lógicamente, que si era esquizofrénico, ¿no? Porque a veces esto asusta. En tu casa tenías un primo que de pronto se decía que escuchaba voces, ¿no? Que le hablaba a alguien al oído, ¿m? Que quizás en algún momento esa persona eh, le gustaba estar aislado, solo, no se relacionaba, todas esas cosas, ¿no? Si hay antecedentes de también médicos, ¿no? Hipertensión, accidentes cerebrovasculares. Todos esos antecedentes son importantes porque el paciente tiene un 50% de riesgo de contraerlo si tiene hábitos de vidas no saludables. Entonces, ese es para tener en cuenta. Bueno, estos son los antecedentes médicos familiares, y indagar al menos 3 generaciones. Los aprendizajes médicos familiares. Sí, de forma específica, aunque pareciera que en los antecedentes médicos familiares se puede indagar esto, aquí en la evaluación neuropsicológica se indaga específicamente estos componentes porque los problemas de aprendizaje sugieren un gran número de consultas en la evaluación neuropsicológica o en la consulta neuropsicológica. Entonces, es para tener en cuenta que se debe preguntar si han habido historias de problemas de aprendizaje. Entonces, tiene que ser uno muy minucioso con ese tema para tenerlo en cuenta. Mm, Importante no olvidar nunca, nunca los antecedentes sociofamiliares que están con relación al estrato socioeconómico. Son muy importantes, no es lo mismo el poblado que la comuna 13. No estoy queriendo decir que uno es mejor que otro, pero tienen sus cambios, ¿no? A nivel semántico, me imagino que el del poblado va a tener mucha ventaja con relación al otro. Entonces, o los chicos que son vulnerables, ¿no? También son importantes, de dónde vienen, si hay abandono, si no hay abandono.
Si hay negligencia, si no hay negligencia, ¿cómo están esas pautas de crianza? Mamá, cuando el chico comete una falla grave, ¿cuál es la forma de reprenderlo? No, que me quito la correa y le doy 500 correazos, ¿no? Que entonces lo meto en la alberca y ahí le quito la respiración y si sobrevive, bueno, doctor, seguimos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante indagar esto? Para saber si hay historia de maltrato o no, o negligencia, o en que el maltrato es un tipo de negligencia, para tener en cuenta. Esto es muy importante. Todo eso, todos los lazos, quién las pautas, quién lo corrige, ¿no? Cuando él hace algo, cómo lo regañan, cómo lo corrigen, se utilizan un castigo positivo, castigo negativo, o las conductas positivas si las refuerzan y de qué manera. Sí, si la autoridad es el padre, si son los dos, quien toma las decisiones en la casa, todos esos son antecedentes sociofamiliares. Los aspectos emocionales y comportamentales, el neuropsicólogo no puede olvidar nunca que su esencia es la psicología y esa es una ventaja que se tienen con las personas que son médicos y estudian neuropsicología, porque no dejan pasar a veces por alto muchos componentes emocionales y comportamentales que pueden a veces ser la causa de los problemas que aparentes son cognitivos, ¿no? Un chico con un abuso sexual, yo guardo a todos sus familiares, puede estar presentando, por ejemplo, mutismo selectivo, ¿sí? Y uno pensando que es un tema cognitivo y puede ser otro tema específico, ¿no? O de un momento a otro comienza a irle mal en las clases. Son datos para que los tengan en cuenta. Entonces, recuerden que los aspectos emocionales, mamá, sientes que ha cambiado su comportamiento, antes era más sociable, ahora es más retraído. Él antes jugaba con su compañerito, con sus amigos, ya no juega con Felipe, que era el amigo que más jugaba, le hacen bullying o no. Sí, es víctima de burlas, si pertenece a un equipo de fútbol, si se siente aceptado, se siente querido. Preguntarle al chico cuáles son los nombres de los tres mejores amigos, por ejemplo. Y lógicamente la parte comportamental, que es muy fundamental, por ejemplo, preguntarle a la madre sobre el tema de que si este niño se está portando bien, ¿no? En la casa. No solo en la casa, sino en los diferentes contextos y cómo es la relación del chico con la norma y con las demás personas. Por ejemplo, si el niño respeta las autoridades, cómo es la relación con los mayores, con sus iguales, ¿no? Dentro de la casa, con quien coloca la norma, en el colegio también, cómo es la relación, si acata las órdenes, si no las acata. Un chico de 5 años ya está en la capacidad de comprender lo bueno y lo malo. Quizás a nivel oral no te lo va a expresar como seguramente lo expresa un chico de 7 años, pero el chico reconoce en su interior lo bueno y lo malo, lo tiene claro. Es, es un tema para tenerlo en cuenta, ¿no? El comportamiento, si es agresivo o no, cuántas veces le ha pegado a Juan, ¿no? Que él siempre le pega a Juan, cuántas veces lo ha hecho, no, 4 veces en el mes, grave, ya algo llama la atención clínica que no es algo al azar. Todos esos temas son muy importantes. A nivel comportamental también es importante cómo está el tema con relación a las niñas, ¿no? Si las respeta, si no las cuida, cómo se visiona, si de pronto les gusta maltratar o no a los animales. Todas esas cosas se indagan ahí en la parte comportamental. En la condición del paciente al momento de la consulta, es decir, el examen mental, desde que el paciente entra en consulta, desde que ingresa a la puerta, desde que la cierra o se queda abierta, usted comienza la evaluación desde ese momento, ¿sí? Entonces lo primero que uno evalúa siempre es el porte y actitud. Porte y actitud es la forma con que el paciente ingresa, ¿no? La actitud con C, si tiene una actitud positiva, si tiene una actitud agresiva, una actitud predispuesta, ¿sí? Tiene una actitud pacífica, tranquila, abierta, todas esas cosas se deben notificar. Sí, por lo generalmente el paciente presenta además las fases, ¿no? Si está alegre, triste, tiene fases depresivas o no, o se muestra entusiasmados. La higiene corporal, cómo se sienta, si se siente erguido,
si mantiene una posición sedente en silla con pelvis en neutro, es decir, se sienta bien, si lo hace encorvado, si no lo hace, si se mueve mucho, si no se mueve tanto, si mantiene contacto ocular o no, si es desafiante con los gestos, todo eso se debe notificar. Y en cuanto a la higiene, sí, y al vestido, anotar si el paciente está bien vestido, solamente bien vestido, vestido para la ocasión, y si tiene higiene corporal, porque uno puede estar bien vestido, pero no puede tener higiene, ¿no? Buena pinta, pero de pronto sudado o qué sé yo. Entonces, para tener en cuenta que eso es lo primero que uno evalúa. Ya vienen los demás trastornos que son de la semiología, atención, pensamiento, lenguaje, sensopercepción, memoria y demás, que el texto que me gusta a mí mucho más es el de Luis Carlos Taborda, pero cualquier texto que puedan conseguir de semiología está bien. Eh, y por último, todos esos datos llevan un orden, ¿no? Si a mí la mamá me está hablando que el problema del chico es que el chico disfruta haciéndole daño a los animales, torturándolo y demás, entonces ya yo me inclino por un trastorno disocial y me inclino por hacer preguntas que van orientadas a ese tema. Por eso es importante el motivo de la consulta y la enfermedad actual. ¿Sí? Si el paciente me dice, no, doctor, es que yo no estoy durmiendo bien, estoy teniendo problemas para conciliar el sueño. Lógicamente, ya yo sé que en la semiología hay dos alteraciones del sueño, una que es el insomnio de conciliación y otro que es el insomnio tardío. Hay que tener en cuenta las preguntas que uno hace. Por ejemplo, se me ocurre, si yo voy a hablar de los trastornos, estoy hablando de semiología, ¿no? De duerme bien, eso, del sueño, que es la queja subjetiva del paciente, digo subjetiva porque es de él, y a veces no puede ser la realidad, pero entonces el paciente, en las preguntas que yo le hago al paciente, me dan mucha información. De ahí que el interrogatorio psicológico es muy importante, perdón, psicológico no, el interrogatorio es muy importante para el psicólogo, para el neuropediatra, para el neurólogo, hasta para el médico general. Ese es el arma más grande que tienen los profesionales de la salud. Recordar que la psicología nació en las ciencias sociales, pero la OMS en el año 2002 y en el artículo 1. Luego del artículo 1 viene en el código 1090, que es el código bioético y deontológico. Después del artículo 1 viene el párrafo 1 que dice que la psicología pertenece a las ciencias de la salud, para tener en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, entonces, seguimos con el caso del insomnio. Pues no es lo mismo preguntar al paciente, ¿le cuesta dormirse? Sí, es una pregunta abierta que no se especifica y que puede dejar muchos vacíos conceptuales a la hora de requerir información, ¿no? Porque la persona puede decir sí doctor o no doctor, pero no está siendo específico con la información que se tiene. Entonces, ese dato para tener en cuenta. Si uno le pregunta al paciente, señora Juana, usted cuando se va a la cama con la intención de dormir, voy a colocar un horario, si usted se va a la cama a las 8 de la noche, ¿cuánto le costaría quedarse dormida? Si se va a las 8, por ejemplo, usted se queda dormida a qué hora. Entonces, relaciónelo con lo que le pasa a usted en la vida real. No, doctor, yo me voy a la cama con la intención de dormir a las 10, pero en realidad me quedo dormida a las 12, porque comienzo a coger el teléfono, me da sueño. Lógicamente, los niveles de dopamina están elevados, ¿no? Porque sabemos que ese es el circuito dopaminérgico, perdón, el circuito de recompensa, y lógicamente la melatonina va a fallar hasta las 4 de la mañana, que baja la dopa y aumenta la melatonina por el núcleo supraquiasmático, y entonces el paciente a esa hora sí puede quedarse dormido, ¿no? Entonces hay que cambiar los hábitos de sueño. Miren que la forma en cómo se pregunta, se obtiene la información es muy fundamental y es lo que hace que uno, perdón, recolecta información valiosa con respecto a la sintomatología que presenta el paciente, ¿no? El paciente llega con un síntoma y uno tiene que describir el signo. Eso es básicamente. Ok, bueno. Fundamentación. Los estudiantes a partir de lo visto en clase y revisión de artículos, perdón, desarrollarán la creatividad y dan cuenta del proceso de aprendizaje significativo a partir de la intervención en historia clínica, caso clínico,
que dé cuenta de la presencia de los contenidos. Todas estas cosas que yo menciono aquí, voy a aclararlo porque a veces eh, debe ser por título, ¿no? Identificación debe ser un título, motivo de consulta debe ser otro título, enfermedad actual debe ser otro título, antecedentes médicos personales debe ser otro título, los antecedentes médicos familiares debe ser otro título, aprendizaje médico familiar otro título y así sucesivamente. Y el diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico es todo eso que usted recolectó, que más o menos diagnóstico lo lleva a pensar. Yo no voy a ser riguroso con el diagnóstico, no voy a decir que si usted no acertó el diagnóstico, le voy a bajar la nota, ¿no? Pero sí que el diagnóstico no sea descabellado, ¿no? Que de pronto usted me está hablando de TDAH, que es lógicamente, y me va a colocar por allá demencia frontotemporal, una cosa así. Bueno, entonces, cumplimiento de criterios de calificación, cumplimiento con lo que se solicita en el ítem de requisito, coherencia en el discurso, el esfuerzo cognitivo de que siempre hablo, la recursividad, la creatividad en la apropiación del texto y excelente proceso formal de puntuación, ortografía, redacción y presentación. Preguntas, dudas, quejas, reclamos. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, señora. Profe, ¿debe ser cierto grupo de enfermedades o cualquiera, la que uno quiera escoger? No, no tengo problema. No tengo, no tengo ninguna complicación. Lo que dice es muy importante y muy bonito porque para hacer este caso clínico, lógicamente quien tiene la teoría, los estudiantes que vieron introducción de neuropsicología conmigo, me imagino que este trabajo va a ser muy sencillo para ellos. Eh, pero quien no vio introducción de neuropsicología conmigo, seguramente si la profe de neuropsicología no hizo énfasis en este tema, pueden tener alguna dificultad. Entonces yo recomiendo que revisen artículos, por ejemplo, para crear el perfil, ¿no? Recuerden que voy a tener en cuenta todos los criterios. Por ejemplo, motivos de consultas largo, no. Cada error se va a restar menos 5 puntos. Es decir, si yo tengo el motivo de consulta que no cumple el criterio, por ejemplo, motivo de consulta de 5 renglones, no es un motivo de consulta, es una enfermedad actual. El motivo de consulta es la queja subjetiva del paciente y no puede pasar de 2 renglones, 3 como mucho. Y va entre comillas, ¿no? Madre refiere, mi hijo se porta mal, es inquieto, no lo soporto, no lo aguanto, me tiene harta. Y ese es el motivo de consulta. Sí, entonces hacer lo que se especifica, básicamente. Entonces, porque cada error, para que lo tenga en cuenta, va a ser menos 5 puntos, es decir, que de 5 llega a 4,5. Lógicamente, usted puede leer la historia clínica, porque las historias clínicas se leen. Se leen porque cuando uno le dicen, doctor Guzmán, dígame, cuál es el diagnóstico que usted le dio? De uno busca la historia clínica, mira, el paciente tiene esto, esto. Eso es lo mismo que tengo yo. Otra cosa más que he visto que ha pasado en otros trabajos y que a veces lo he dejado pasar, eh, lo tiene que estar escrito lo que me está diciendo, porque hay estudiantes que son buenos en la oratoria, entonces me inventan cosas que no están en el trabajo escrito, no tiene que decirme lo que está escrito. Porque si usted me dice, no, que el paciente en la enfermedad actual tiene disgrafia, por ejemplo, y no lo tiene anotado, sino que me lo está diciendo en los antecedentes de los problemas de aprendizaje. Entonces, tiene que estar escrito allí en el tema. Son 5 estudiantes, a veces 6, que deben todos revisar lo que se hace, ¿no? Para analizar también el tema de normas APA. Ya saben que lo básico es 2,0, ¿verdad? La distancia centrados a la izquierda, que es Arial o otro tipo de letra. eh, no recuerdo el tipo de letra. Roman, profe. Ok, número 12. New Roman. Y si sacaron algo si usted sacó su caso clínico, un artículo, cite el artículo, o sea, eso no se lo inventó usted, ¿no? Cite los artículos, cómo se cita, ¿no? Eh, y ya, eso es todo. Más preguntas, quejas, reclamos. No, profe, por mi parte no. Bueno.
Pues, Me resta por decirles que muchas bendiciones para ese trabajo a todos. Y bueno, pregunta, ¿alguien falta por socializar algún trabajo? ¿Alguien falta por socializar un trabajo? Por favor, que hable ahora para ponernos al día, porque esta semana, a más tardar, ya voy a colocar todas las notas, tanto las del primero y segundo, las que han mejorado notas o algo, las voy a ya colocar. Entonces, para tener en cuenta, es eso. Si no hay problemas o dificultades, pues no es más. Esta semana eh, ya debo cargar todas las notas. Hola, escucho una voz. buenas, Cinco. buenas noches, profe. Señores Melin, Buenas noches, qué pena que tardecito, profe. No sé si... pero es que tengo una inquietud acerca de las notas. Desde un señor. principio, pues desde el comienzo cuando hablamos, Ujú. no se quedó de hablar de que una nota pues de un 20% se iba si sacaba un 20%, un 4 en un 20%, el otro 20% también iba a ser la misma nota, no. Ah, pero recuerda que Era tenemos cuatro trabajos, ¿verdad? Entonces del tercero y del cuarto se saca el 50 y 50% para la nota. Para el quinto trabajo que no lo vamos a hacer, sino que se saca, o también se puede sacar de el promediar los cuatro trabajos y también puede sacar una nota. No tengo problema como ustedes quieran, yo no tengo ninguna dificultad, pero sí es muy buena aclaración. Eso en términos y en aras de no saturarlos tanto de trabajo, hayamos llegado a eso, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado que el tercer y el cuarto trabajo, la nota de los dos se promediaba, es decir, si usted en un trabajo sacó 4 y en el otro sacó 5, de que decir que tiene un 9, significa que la quinta nota le va a quedar en un 4 o 5. ¿Soy claro o no soy específico para tratar de mejorar mi explicación? profe, no, pues yo le entiendo. ¿Dudas? Profe, yo le entiendo lo que quiere decir, sino que veo aquí Ujú, en el tranquilo. trabajo hablamos de un 10% aquí, no, se habla de un diez por Claro, ciento si no porque estoy mal. recuerda que yo le dije que había sido un error en la redacción, que era 50. Ya, ya. Que era Entonces, cin- usted tomaría el tercer, la nota que saque en el tercer trabajo y en el cuarto se promedia, ¿sí? Para tener la quinta nota. Eso quiere decir que la quinta nota no me la van a entregar. ya, ya. Sí, Listo, profe. sí, claro. Si alguien tiene duda, por Sí, favor, hacerlo saber porque es importante que todos nos quede claro ese tema. gracias, profe. Bueno, gracias a ti porque la aclaración fue muy interesante. Profe, entonces el trabajo del cual estaba hablando ahorita es para el 13, tal cual como dice ahí. Sí, señorita. Ah, listo, profe, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces no hay casos pendientes de nota ni nada. Bueno, esta semana subiré, verificaré las otras notas para ver cómo están. De pronto haya cometido algún error. Espero que todos los estudiantes ya a estas alturas estén matriculados o la universidad lo tenga actualizado. Que a veces no pasa así. Bueno, ¿alguien va a decir algo más? Ah, bueno, se me olvidaba decirles algo importante. Eh, el tema
Yo creo que esto lo saben ustedes, pero cómo se diagnostica, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí de el trastorno por déficit de atención hiperactividad. Ustedes saben que el DSM establece el eje 1, ¿sí? Un eje 1 que dice más o menos textualmente diagnóstico principal o cualquier objeto que puede ser objeto de atención clínica, ¿sí? Entonces, en ese eje 1, que yo se los voy a mostrar, se copia esta parte porque ya sabemos que el niño tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Sí? Hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. O sea, pega esto en eje 1 y se debe colocar la especificidad. El diagnóstico es trastorno por déficit de atención con hiperactividad de especificidad tal. Vamos a ver la especificidad, que son 3. ¿Sí? Cuando se cumple el criterio el criterio tipo A1 y el criterio tipo A2, el criterio tipo A1 y no el criterio A2, o el criterio A2 y no el criterio A1. Ya lo vamos a ver aquí mismo. Entonces, yo copio esto, ¿sí? Y lo coloco en el eje 1, pero también debo agregarle la especificidad, que es lo que me va a decir qué tipo es. Entonces aquí, debe estar aquí abajo. Recordar que para el TDAH son 6 6 ítems, el DSM le llama síntomas, 6 síntomas o más de cada uno de los criterios para decir si es inatento o hiperactivo impulsivo. Eh, y para chicos de 17 años, recuerden que son 5 nada más. Bueno, entonces luego que yo coloque aquello, copié en el eje 1, debo especificar aquí. Por ejemplo, voy a especificar esto. La presentación combinada, cuando se cumple el criterio A1, que es inatención, y el criterio A2, que es hiperactividad e impulsividad. O, por ejemplo, cuando es presentación predominante con falta de atención, cuando se cumple el criterio A1 y no el criterio A2, ¿verdad? Y cuando es presentación predominante hiperactiva e impulsiva, cuando se cumple el criterio A2 y no se cumple el criterio A1. ¿Sí? Uno lo especifica. No les voy a decir que coloquen la remisión, que también se debe colocar la remisión parcial cuando se cumplen todos los criterios. Sí o no, si tiene remisión parcial o no. A veces no se cumplen todos los criterios, pero uno sabe que el TDAH, aunque no estén todos los síntomas, está generando una alteración, también se diagnostica. Y se debe especificar si es leve, moderado y grave. Y aquí nos dan la orientación. Pero yo eso no se los voy a pedir, solamente él los ejes para el tema. Bueno, me voy a ir acá a un Word para explicarles sobre los ejes o para recordarles. Me imagino que ya lo deben de saber. Esto toca aprendérselo. Eso toca aprendérselo es este, toca aprendérselo de memoria. De memoria porque se me olvida. Bueno, aquí está. El eje 1, ¿qué dice el eje 1? Diagnóstico principal, ¿verdad? O cualquier objeto de atención clínica. Entonces, en el eje 1, voy a tomar de allá. Para seguir con el ejemplo, copio de allá. Copio trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo pongo aquí en el eje 1, pan, que sé lo que tiene. Ahora tengo que colocar la especificación. También me lo da el DSM. Lo tengo que copiarlo y pegarlo. Se supone que ya usted hizo una buena evaluación. Y aquí vamos a suponer que el chico tiene el predominante con falta de atención. Entonces lo colocamos aquí. Aquí abajito colocamos. A ver que me copió solamente. Especificar.
Colocar esto más grande. A ver, letra 20. Entonces coloco trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Coloco aquí de especificación para que tenga coherencia, un poquito más, mejor la gramática. Especificación, dos puntos aquí. Esto no. Presentación predominante con falta de atención. Muchas veces yo sugiero mucho, bueno, aquí se puede colocar diagnóstico presuntivo, ¿no? Que es lo que hace uno cuando es psicólogo general, ya cuando uno es neuropsicólogo, si diagnostica TDAH o tal, tiene uno la facultad de diagnosticar. Bueno, pero no pasa nada si lo hace así. Por generalmente, si yo estoy hablando que es de especificación de presentación predominante con falta de atención, anexar aquí, por ejemplo, los ítems uno 2, o sea, los ítems por los me dieron que yo vi en el paciente y por lo cual lo diagnostiqué con ese trastorno. Eso le da mucha credibilidad a su historia clínica. ¿Soy claro? Muy bien. El eje 2 hace referencia a los trastornos de la personalidad. Aquí también el DSM dice que se coloca si hay discapacidad intelectual. Pero cuando la discapacidad intelectual es el trastorno principal, se debe colocar en el eje uno, así se diga que está en el eje 2. Son reglas para tener en cuenta. Entonces, el psicólogo debe conocer por lo menos o guiar los trastornos de personalidad. ¿Sí? Los tipo A, los tipo B, los tipo C, que son muy interesantes. No, nada. Aquí. Para tener en cuenta. Lo, lo otro es, o aquí se coloca no aplica, o decir, se encuentran ciertas características, pero que no cumplan contra el criterio. ¿Ok? Pero, pero no me coloque para ejercicio no aplica porque yo quedo así como, ¿será que sí lo revisó? Ah, listo, listo. Bueno, enfermedad médica es el eje 3. Aquí solamente se va a colocar, Ella me había dicho que por ejemplo, si a las 10 de la noche ustedes llegan allá, ella llegaba acá. problemas cardíacos o hipertensión, lo que quieran colocar. ¿Vienen en carro O sea, muy o vienen en corto, taxi? Ah, listo. muy corto. ¿Sí? Listo, primo. Y el eje 4, así lo dice más o menos el DSM, dice problemas psicosociales y ambientales. Y ambientales. Entonces ahí se coloca, por ejemplo, negligencia, maltrato, desnutrición, problemas familiares, agresión intrafamiliar, pero, perdón, violencia, que es el concepto. Todo lo que es relevante de forma corta, ¿no? Por ejemplo, en proceso de interdicción, por ejemplo, o evaluación en proceso de evaluación para pensión, o sea, problema psicosocial o incapacitado para laborar, de manera general, ¿no? Para tener en cuenta. Y viene el eje 5 que no es obligatorio, que es la escala global, que uno puntúa de 1 a 100 cuál es la gravedad del paciente. Entonces, entre menos número sea, la gravedad es mucho mayor. Ya no es obligatorio hacer esa escala para tenerlo en cuenta. Eso es todo. Preguntas, dudas, quejas, reclamos. Silencio absoluto. No, profe, ninguna. Profe, Señorita. profe, qué pena. Eso donde dice de especificaciones o se sacó del DCM-5. Sí. Y eso es Del- como lo que uno, pues lo que uno cree que tiene el paciente en el eje 1. Mm, a ver, voy a mostrárselo nuevamente porque no entiendo lo que me quieres decir. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. O vamos a hacer otro ejemplo para que
ampliar un poco la capacidad cognitiva. Vamos a buscar el primero que debe ser discapacidad intelectual. Bueno, me gusta mucho este grupo porque es una cosa bien Profe, bonita, ¿no? ¿Cómo, señor? qué pena interrumpirlo. Ahora el cuadrito que usted está explicando en Word, cada uno de esos es un problema, pues, es un trastorno, ¿cierto? El, Es una el enfermedad. trastorno, el trastorno el eje uno es el trastorno, el diagnóstico principal, ¿sí? Sí. Y el eje 2 son los trastornos de personalidad, que también es un otro trastorno, sí lo hay, porque también es del DSM, pero el trastorno de personalidad se coloca en el eje 2. Por ejemplo, si un paciente no tiene otra cosa que no es un trastorno de personalidad, vamos a llamar un trastorno obsesivo compulsivo, que son los ansiosos, y yo lo denomino, así me los aprendí, los ansiosos. Lo diagnostico en el eje uno porque no tiene más trastorno, y en la personalidad simplemente no coloco nada, porque ya Eh, lo coloqué como diagnóstico principal, ¿sí? sí, Por sí, ejemplo, si yo por ejemplo, coloco en el eje uno en el DSM no aparece demencia, no va a encontrar uno los criterios de demencia. Allá se habla de Dios, se habla de trastorno neurocognitivo mayor o leve, mayor, trastorno neurocognitivo, lo que se habla. Entonces uno coloca un diagnóstico de eso, y en personalidad, por ejemplo, tipo de personalidad esquizotípico, por ejemplo, ¿sí? Ahí se diagnostica en el eje 2, pero el eje uno es el diagnóstico principal. Otra cosa que puede pasar, por ejemplo, el autismo, que está muy asociado a la discapacidad intelectual. El diagnóstico principal, trastorno del espectro autista, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Yo coloco trastorno del espectro autista, ¿verdad? Vamos a irnos al Word. Vamos a ver esto un poco otra vez. profe, yo a lo que voy es que cada Ujú. eje, a lo que voy es que cada eje es un tema, es un problema que, Ah, sí, un ¿cierto? problema. Sí, señor. O- ok. Muchas gracias, profe. Pensé que el eje uno derivaba de todo eso No, el en eje uno sí. es aparte de todo, porque mira que Sí. el eje uno es el diagnóstico principal. Ok, profe, muchas gracias. Será la Sí, duda que bueno, tenía. vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Ujú, ujú. Aquí, vamos a colocar un poquito más grande. El eje uno, que es el diagnóstico principal, ¿verdad? O cualquier objeto de atención clínica. Por ejemplo, yo puedo tener, un chico no puede tener de pronto el criterio para un diagnóstico, pero yo sé que tiene un patrón de comportamiento impulsivo. Entonces yo le coloco ahí en el eje uno, patrón de comportamiento impulsivo. Entonces aquí se coloca trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces lo quito y voy a colocar el DSM para que la señorita que me hizo la pregunta pueda ver dónde sacó la información. Ya coloqué trastorno del espectro autista, ¿verdad? Ahora necesito colocar la especificidad. Él tiene tres criterios principales, que el primero, que es las alteraciones en la comunicación social y en la interacción social, eh, los patrones de comportamientos restrictivos y repetitivos, y a los otros son iguales, que los síntomas deben estar presentes en el neurodesarrollo o en el desarrollo, y que causan deterioro clínicamente significativo. Muy bien. Entonces ya yo coloqué eso, ¿verdad? Entonces yo debo especificar, por ejemplo,
si voy a hablar de, ya dije que es trastorno del espectro autista, pero debo especificar aquí, por ejemplo, si existe, primero, déficit intelectual o no déficit intelectual acompañante. Si existe con o sin deterioro del lenguaje acompañante. Si existe asociado. Bueno, voy a copiarlo para allá. Para que, y ya se lo. Ujú. Aquí me voy para allá nuevamente. Esto de diagnosticar tiene su cosita, tiene su. Bueno, vamos a poner esto grande. Aquí, 20. Entonces, ya yo sé que trastorno del espectro autista, pero especificación, mayúscula, especificación, 2 puntos. Entonces yo, como soy un buen clínico, voy a especificar. Si tiene, vamos a colocar sin déficit intelectual, voy a colocar sin déficit intelectual acompañante. Entonces voy a colocar sin deterioro, es un caso aquí, sin deterioro del lenguaje acompañante. ¿Sí? Por ejemplo, asociado a una infección médica o genética. Listo. Hasta aquí. Hasta ahí lo dejo. Ahora me voy nuevamente allá al DSM porque existe otra especificación. ¿Qué más nos dice el DSM? Por ejemplo, en los casos, solo en los casos que, por ejemplo, el paciente tenga catatonía, debo codificarlo así, con catatonía y codificar este código 29389 del DSM y la CIE F06.1, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a codificar porque es un chico funcional, ¿no? Que no tiene alteraciones y tal, supuestamente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se debe registrar el grado. A ver si me deja rotar, no creo. A ver, a ver, a ver, a ver. Solito. No me deja. Por ejemplo, se debe especificar el nivel de gravedad. Entonces, me voy allá acá y debo colocar aquí abajo nivel de gravedad. Y este nivel de gravedad es casi todo, casi lo es todo porque inmediatamente que uno ve eso, uno dice, epa, ya sé por dónde hacer. Entonces el nivel de gravedad, me voy al DSM nuevamente otra vez, y debo tener muy detallado. Uno cuando un niño con autismo, ya uno casi que sabe que el chico tiene autismo, toca es saber es qué nivel, ay, perdón, ahí perseveré. Ujú. El grado 1. Este grado 1 significa que el niño necesita ayuda. El grado 1, de una forma para que lo comprendan, se denomina como autismo primitivo, es decir, el chico tiene los movimientos estereotipados, los movimientos, gira sobre su propio eje, juega con las manos, nulo contacto visual, no acepta el contacto físico nunca, es inflexible cognitivamente 100%, cualquier cosa elemental le genera crisis, aleteos constantes, la comunicación es nula,
mucho, en la mayoría de los casos, casi que el 98, no expresan lenguaje, son muy primitivos, o sea, son como unos animalitos así, como un robot, como una persona que no tiene alma sino caparazón, así los veo yo, y necesitan ayuda todo el tiempo. Entonces ese es el grado uno para tenerlo en cuenta. El grado uno es el más grave. El grado 2 también necesita ayuda, pero este grado 2 se conoce como ecolálico también. Ecolálico porque el chico tiene movimientos estereotipados, pero no de la forma que tiene el primero. Estos movimientos repetitivos y restringidos son mucho más, menos fuertes, porque aquellos chicos hasta se pueden, por ejemplo, salir de un lado, de una pared a la otra, pegarse con la cabeza, morderse también. En cambio, acá no existe eso. Acá hay movimientos restrictivos y repetitivos, colocan los carros en línea. ¿Sí? Si tú le pasas fichas, crean hacia arriba o las colocan en línea y si se mueven no se las quita, eso es un problema. También son inflexibles, pero por ejemplo con las rutinas, pero allá si tú le cambias cualquier cosa, el primitivo entra en crisis y se golpea, acá no, acá de pronto solamente llora y te comunica, y acá son ecolálicos porque tú le dices, ¿cómo te llamas, Samuel? ¿Cómo te llamas, Samuel? No, Samuel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Te habla el doctor Heiner, te habla el doctor Heiner, y tienen esa habla que parece monótona, pero es un habla casi que automática, es un habla que es, 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 es idiosincrásica, parecen unos robocitos y toman el habla de los dibujos animados. Por ejemplo, si ven mucha Pepa, soy Pepa, soy Pepa. Oh, no, ¿qué hiciste? Te metiste por aquí. No lo hagas, doctor, estás mal. O sea, es una cosa que no la pasa y ellos necesitan ayuda notable, pero no como los otros. ¿Sí? Y acá está el grado 3 que es el más funcional. Lo pasé. El grado 3 que es funcional, sí. Perdón, déjeme un momento porque le estoy diciendo algo malo. Perdón, el grado uno es el menos grave, me equivoqué corrijo, el grado uno es el menos grave, que es el más funcional, que es lo que se conoce como el Asperger antes. Entonces, este paciente que necesita ayuda, lógicamente, si me deja copiar todo esto, ¿no? Que necesita ayuda, pero es funcional. Es que todos los chicos con autismo necesitan ayuda porque ellos, generalmente, por ejemplo, comen todos los días lo mismo. No, carne no comen, eso es muy raro. Avena, yogures, siempre comen lo mismo. Entonces, y el grado uno es el más funcional y el grado 3 es el más grave. Entonces, para que tengan en cuenta, les había dicho una mentira. Gracias a Dios me di cuenta y la pude corregir. Nivel de gravedad. Grado 3, grado uno, perdón. Grado uno. Listo. Así lo especifica usted. Así diagnostica usted a su paciente de trastorno del espectro autista. Ya. Preguntas, dudas. Profe, pregunta, entonces en la parte de que le debemos dar el diagnóstico respecto a todos los datos como recogidos, solo es Ajá. hacer estos tres, digo, perdón, estos cinco que son eje uno, eje 12, o hay que hacer también una descripción, digamos, cualitativa. ¿Cómo así cualitativa? Profe, pues como nosotros escribir, se cree que el paciente tiene esto, esto y esto, o solo es hacer esta No, descripción que usted no, acaba de mostrar. solo es diagnóstico. ¿Es diagnóstico? Es no. Y si usted, por ejemplo, quiere colocar aquí abajo, puede colocar, digamos, los criterios aquí.
por los cuales usted lo diagnosticó, que están allá también en el DS, solo es copiarlo y pegarlo. A menudo no mantiene contacto visual, a menudo le cuesta iniciar una conversación por iniciativa propia, a menudo le cuesta tener flexibilidad cognitiva, es decir, le molesta que le cambien el tendido de la cama, a menudo no le gusta bañarse, sí, cosas así. Sí, señorita. Ok, profe, gracias. Más dudas, más preguntas. Quiero que esto quede claro porque eh, más que la nota, ¿no? Más allá de la nota, esto es para su vida, o sea, es para su carrera y uno encuentra profesionales, muchos profesionales en el mundo laboral que no saben diagnosticar. Entonces, para tener en cuenta. Más preguntas, más preguntas. Más dudas. Más dudas. No, profe. Bueno, muchos temas pendientes. Eh, eh, bueno, se me olvidó decirles cómo vamos a hacer un espacio reflexivo que no lo había hecho. ¿Cómo se sintieron con esta actividad de las pruebas? Experiencia, ¿cómo les pareció? ¿Qué no les gustó? ¿Qué no entendieron? ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿En qué puede enriquecerlos el ejercicio? Si es útil, si no es útil, si es una pérdida de tiempo. Sobre ese segundo actividad evaluativa. Se me había olvidado decirles. Ya le iba a dar más temas y bueno, sin hacer el espacio. ¿Cómo les pareció? Profe, pues a mí personalmente me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, las pruebas, pues a mí me encanta como ir también como al lado práctico. Entonces, no, demasiado enriquecedor, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Erika. Profe, a mí también me parece que fue un ejercicio muy enriquecedor porque allí confrontábamos todo lo que ya usted nos había como enseñado y sí nos ponía a cuestionarnos mucho en muchas cosas porque algunos lo aplicamos, por ejemplo, a personas de la casa, entonces de pronto nos dábamos cuenta de cosas que ignorábamos en algún momento, entonces fue también muy chévere y muy enriquecedor. Muchas gracias, señorita María Camila. Profe, pues la verdad, una experiencia nueva, ¿no? Algo bonito. Y ahí pues vamos aprendiendo. La verdad me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, miren, Rafael. Por acá Bueno, Laura profe. Melissa dice, Laura Melissa, perdóname, Laura Melissa dice, a mí la verdad me gustó mucho ya que es algo práctico y para ello es que nos estamos preparando. Por ejemplo, cuando ustedes vean psicología cognitiva, díganle a los docentes, profe, queremos hacer ejercicio de psicología cognitiva. ¿Cómo se interviene el paciente con psicología cognitiva? Sí, si van a ver psicología dinámica, ¿cómo se interviene, profe? Bueno, yo soy el paciente, ¿cómo? Porque eso es lo que necesita uno como estudiante. Y a veces mucha teoría y no se mira el tema cómo es la praxis, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque ya yo el otro año no los voy a poder acompañar, porque ya estaré en otro lugar en mi vida, pero agradecido con este hermoso tecnológico, ¿no? Que me dio la oportunidad de darlo, una de las cosas que yo más adoro en el mundo, que es la neuropsicología. Ahora sí, los dejo para que me sigan comentando. Profe, que en general lo de las
de los test neuropsicológicos pues fueron demasiado importantes e interesantes. Desde el punto de vista pues que te lleva directamente como a interactuar con el paciente. Entonces ver cómo el paciente se comporta, esas emociones que salen en ese momento en que estás hablando con él, de lo que se va a realizar. Todo eso pues es demasiado importante para uno como estudiante. Muchas gracias, señorita Tatiana Edith. Con gusto, profe. Profe, yo también creo que pasar a la práctica es muy importante porque le enseña a uno como no obviar tanto las situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque uno cuando está en la teoría, uno ve los tests y uno dice como, venga, pero esto tan fácil, ¿quién va a fallar? O un adulto, ¿cómo va a fallar en esas preguntas que para uno pues son muy obvias? Pero cuando uno tiende a aplicarlo, yo que lo apliqué a un adulto y vi que le fue muy mal, pues uno dice como sí, o sea, uno está rodeado de personas, quizá con deterioros cognitivos que uno a simple vista no lo nota. Y también veo que uno a veces aplicando el test y como que, ay, no, pero en esta parte no le fue tan mal, ¿será que le doy medio punto? ¿Será que le doy el punto completo? Entonces, es como también aprender a no dejarse como llevar de ese tipo de cosas. Muchas gracias, señorita Lady Vanessa López. ¿Alguien más? Si a alguien de pronto no le pareció la experiencia, si no le gustó, también es válido, ¿no? También es válido porque todas las cosas enriquecen. Bueno, no sé si la próxima clase, sí, para la próxima clase vamos a ver entonces todas las pruebas de la escala Wechsler, pero de protocolo de 6 a 7, porque a veces las pruebas cambian dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, les agradezco para la próxima clase prepararse, automotivarse mucho, mucho, eh, porque estas pruebas de la escala de inteligencia Wechsler también evalúan pensamiento, lenguaje, memoria, o sea, cada uno evalúa sus cosas diferentes, pero el tema interesante aquí es también aprenderla y vamos a hablar la consigna que doy yo, como siempre digo, la consigna que da el profe y la consigna que da el manual Wechsler en la aplicación de las escalas dice que uno debe aplicar las pruebas con el manual. Entonces, en ese momento voy a hablar qué dice la prueba y de pronto aquí hay pruebas muy fáciles, por ejemplo, para que tengan en cuenta. Para esta prueba, como yo estoy tienen este protocolo, bueno, ya sale la versión 5. Si me llega antes de que acabe el semestre, se las comparto con todo el gusto. Si no, pues después, con mucho gusto. Pero, por ejemplo, esta prueba, que es la misma, también la 5 es la misma, solo que cambia ciertos criterios. Por ejemplo, toca mandar, por ejemplo, hacer unos cubos, porque los cubos que trae original la prueba se dañan muy rápido, por ejemplo. Eh, necesitamos como esas herramientas, eh, algunos, mandar a hacer algunos libros, algunas cosas para mostrar al paciente.
para que los tengan los estudiantes. Yo voy a ver si me lo... yo creo que tengo un PDF de esas, pero no sé dónde lo tengo para pasárselo a todos, para quien quiera lo pueda tener. Pero, por ejemplo, en esta prueba de semejanza no necesita no necesita usted nada. Usted aquí simplemente le pregunta al paciente. Esta prueba de semejanza... bueno, antes de comenzar la prueba, de comenzar a explicarles, voy a hablarles de algo importantísimo, que es que cometen muchos errores cuando los psicólogos generales aplican baterías. Yo creo que la cometen porque no se los dice, pero yo no creo que eso pase. Bueno, se búsqueda de símbolo, que es que es una prueba de velocidad de procesamiento, lógicamente también atención. Bueno, esto es a lo que voy yo. Miren que hay prueba de cubos, 1, semejanza 2, dígitos 3, clave 4, vocabulario 5, matrices 6, comprensión 7, búsqueda de símbolos 8, figura incompleta 9, información 10, aritmética 11, letras y números 12. Hay 12 pruebas, pero de esas 12 pruebas, en realidad son 15. De esas 15 pruebas, yo solamente voy a tomar 10. Óigase bien, muchachos. ¿Sí? Profe, ¿por qué 10? 10 porque la norma dice que son, bueno, ahí señalé 12, son 10. La norma dice que se deben aplicar solamente 10 pruebas. Ok, yo eso, antes eso es lo que quería hablar con ustedes hoy, antes de comenzar a explicarles esto. Son 15 pruebas, o sea, el manual tiene 15 pruebas, muchachos, pero yo solo voy a aplicar 10 pruebas. Sí, o sea, voy a explicar, voy a escoger, óigase bien, sí, recíbelo, por favor. Voy a aplicar, óigase bien esto. Comprensión verbal, mire ese CB que está aquí, comprensión verbal, voy a aplicar. 1, miren los puntos blancos, 1, 2 y 3. Este que está entre paréntesis, que dice información, no lo aplico. Solo aplico 3 pruebas para mirar el cociente verbal. Una que es semejanza, 2 que es vocabulario, aquí lo señalo. Una que es semejanza, aparece cuando se califica como ese. 2 que es vocabulario, ¿lo ves? Vocabulario. 3 que es comprensión, ¿lo ves? Comprensión. Y alguien diría, me diría Smelling, profe, pero ¿por qué no aplica información? Porque son 3 solamente de comprensión verbal y se debe respetar la norma. Ahora, ¿qué puede hacer Smelling? Usted como clínico puede cambiar si quiere. Usted dice, no, me parece que la comprensión es muy difícil. La comprensión es muy difícil para este chico. Voy a cambiar comprensión por información. Pero ya no aplico comprensión, sino que aplico información. O sea, le doy aquí y esta lógicamente la cancelo. O sea, no aplico comprensión. No puedo aplicar las 4. ¿Es claro lo que trato de decir, grupo? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Si hay dudas, chicos, preguntar. O sea, se aplican solamente 3 pruebas, no se aplican 4. Sí, profe, o sea que esa información se podría como cambiar, por decirlo así, por esas otras 3, por alguna de esas 3 que yo no quiero aplicar o porque no se puede aplicar, ¿cierto? O sea, si yo no voy a aplicar, por ejemplo, semejanzas porque es compleja, entonces puedo dejar la de vocabulario y la de comprensión con la de información. Sí, Ok, claro. Muy buen aporte, señorita, sí. Claro, es el criterio del clínico, gracias, pero profe. es importante tener en cuenta que yo en la comprensión verbal no puedo aplicar 4 pruebas, tiene que aplicar las 3 pruebas que me dice la regla y que me dice la norma. ¿Sí? Quiero ser enfático Listo, con eso, profe. porque si usted aplica las 4, ya está alterando la aplicación de prueba, porque ya no aplicaría 3, sino 4, y eso le va a dar en la suma 11 pruebas, y eso le va al chico un cociente intelectual altísimo. O sea, ¿mm? ¿Soy claro? ¿Grupo? Sí, profe, Grupo. sí. Sí, profe, Sí, muy profe. claro. Sí, Bueno, profe.
Bueno, ahora vamos a hablar de esto, RP, que es el razonamiento perceptivo o respuesta perceptiva. Entonces, aquí solamente también voy a aplicar, ¿cuántas pruebas? Me dice aquí, Dos. dos pruebas, porque están en blanco dos. Entonces aquí, cubos, y voy a aplicar matrices. Ahora, yo puedo cambiar. Por ejemplo, un chico que tiene problemas prácticos, vea, tengo problemas prácticos, yo puedo cambiar cubos por figuras incompletas. ¿Qué pasa con figuras incompletas? Que es que uno le muestra al paciente una figura que le falta una parte, que el paciente debe decir, le falta esto, le falta esto, le falta esto, lo otro. Por ejemplo, se le muestra una figura de un zorro, le falta la cola, le falta algo, y el chico debe decir. ¿Sí? Entonces, por el chico que tiene problemas de praxia, uno cambia la de cubo por figuras incompletas. Sin embargo, a veces yo como clínico aplico cubos, pero no lo meto aquí. O sea, yo puedo aplicar cubos, pero no lo meto en la suma de la prueba escalar, sino que lo pongo por aparte, donde dice praxia. ¿Soy claro? Grupo, yo puedo coger esta prueba de cualquier prueba de aquí que no aplique y la puedo aplicar, pero no la puedo sumar aquí en las puntuaciones directas ni escalares. O sea, la tomo en cuenta. Por ejemplo, si una prueba me mide lenguaje, la pongo allá en lenguaje, pero aquí no la puedo colocar. ¿Sí es claro? Ujú. Sí, señor. Bueno, entonces, el razonamiento perceptivo, aquí la sugerencia es aplicar cubos y matrices, no siempre. Ya sí, se cambia por figuras incompletas, es otro tema. Viene memoria de trabajo, que es MT. Aquí se aplica dígitos y se aplica letras y números. Si yo quiero, estamos hablando, miren esto, estamos hablando de un protocolo de niños de 6 a 7 años. Por ejemplo, aritmética es opcional aquí, o sea, para esta edad, pero para un chico más de ocho años a 10, yo no le aplico. Por ejemplo, no le voy a aplicar mm, eh, letras y números, sino que le aplico aritmética, porque aritmética es más complejo. ¿Sí? Uno juega con eso. Pero aquí, como un chico de 6 a 7 años, aplico dígitos y le aplico letras y números. Y está la opción de aritmética, que es la que nos sugieren. ¿Sí? Son dos, son tres pruebas de cociente verbal, son pruebas de razonamiento perceptivo, son dos pruebas de memoria de trabajo, son dos pruebas de velocidad de procesamiento. Y velocidad de procesamiento tenemos, que estas sí son pruebas que no se pueden cambiar nunca, claves y tenemos búsqueda de símbolos, que son muy parecidas, que miden velocidad de procesamiento y en gran parte miden también atención. Entonces, esas pruebas, que mire que en el total son 10, 3 más 3 6 más 2 8 más 2 10, y eso me va a dar un cociente intelectual total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso me da una puntuación directa para que se vayan ubicando. Puntuación directa por ejemplo cubo, 44, semejanza 27, y eso me da una puntuación escalar que me va a dar un número del 1 al 10. ¿Recuerdan los eneatipos de la test de caras que va hasta 9? Esta es puntuaciones escalares que van hasta 10. Entonces yo no sabe que aquí cuando por ejemplo da 6, 4, 3, ya uno sin hacer la conversión ya sabe más o menos qué es lo que está pasando cuando pasa la puntuación directa a la escalar, que eso lo vamos a hacer al final cuando yo les explique esta prueba. ¿Sí? Y eso me va a dar una puntuación y eso yo voy a sumar todos estos números aquí, 7, 8 más 3, eso me da una puntuación acá que yo la voy a colocar acá y eso todo sumado junto me va a dar un cociente intelectual total que puede ser 80, 76, 90, 110 dependiendo. Entonces, eso lo vamos a mirar al final cuando veamos los baremos. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas, quejas, reclamos? Y entonces, recordar que esta es la de búsqueda de símbolos, esta que pasé súper rápido, esta. Las pruebas son muy fáciles, de verdad. No son tan difíciles, pienso que la más difícil de aplicar es cubos, pero la prueba es muy
Son pruebas muy sencillas, igual que todas las pruebas. No es complicado porque sacan las Wechsler, no. Siguen los mismos criterios de las otras pruebas. Y eso es todo por el día de hoy. Entonces, la próxima semana, mucha motivación porque vamos a comenzar a ver todas para ver si alcanzamos hasta donde lleguemos de la escala Wechsler. ¿Sí? Listo, profe. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Recuerden que esta semana, el viernes, si alguien no tiene la nota, me lo recuerda, porque ya esta semana deben tener todas las notas ahí en la plantilla. Muchas bendiciones a todos. Profe, muchísimas gracias. Profe, Muchas muchas Bendiciones a gracias, usted profe. también. Gracias a ustedes por su tiempo. Feliz noche Bendiciones. para todos. Dios les bendiga. Amén.